Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar, o en nuestras redes, ¿cierto? Que Gilat Benei Adonolam en Facebook, o Torah al Pi Yeshua, nuestro grupo de estudio. Estamos también como que Gilat, si no me equivoco, guión bajo, Bao en Instagram, para que también nos puedan seguir allí si lo desean. Vamos a estar hablando ahora, ¿cierto? Sobre Shavuot. Vamos a hacer un barrido sobre esta festividad para hacernos un marco general de lo que se va a tratar. Así que va a ser una festividad que vamos a vivir, ¿cierto? Próximamente estamos en los días de la cuenta regresiva, ¿cierto? Llamada la cuenta del Homer, donde nos acercaremos a esta fecha festiva, esta fiesta. Hemos visto, ¿cierto? Algunas perspectivas, hemos estado estudiando sobre lo que es la fecha, ¿cierto? Cómo se llega a la cuenta de que el día de Shavuot fue el día de la entrega de la Torá. Estuvimos, ¿cierto? Viendo esa perspectiva, también los dones o el don del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Que vino en esa fecha. La idea ahora va a ser realizar un barrido, ¿cierto? Más completo todavía sobre la fiesta de Shavuot para seguirnos preparando y tener todas las cosas ahí en mente que tenemos que hacer, ¿cierto? En las próximas semanas. La Torá dice, tal como leemos, ¿cierto? En la cuenta del Homer, contaréis 7 semanas completas desde el día que sigue del día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 50 días hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de grano nuevo al Señor. Traeréis de vuestros lugares donde habitáis 2 panes para mecer de 2 décimas de efa, serán de flor de harina, se cocerán con levadura, como primicias para el Señor, y ofrecerás allí con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un toro de la manada y 2 carneros. Serán un holocausto a Adonai, con su ofrenda de cereal, sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Adonai. Ofreceréis también un macho cabrío en expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de paz. El sacerdote lo mecerá con el pan de las primicias como ofrenda mecida delante de Adonai, junto con los 2 corderos. Serán consagrados a Adonai para el sacerdote, y harás una proclamación en este mismo día. Haréis una santa convocación. No harás ningún trabajo ordinario, común. Es estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones, por todas vuestras generaciones. Vayikra, Levítico 23, 18 al 21. Shavuot, la fiesta de las semanas. No solamente es una festividad, sino que también se le conoce como el cumpleaños del judaísmo. Pero también se le conoce como el cumpleaños de la iglesia, el Pentecostés. ¿Cierto? El aniversario, el cumpleaños de la iglesia. Pero también es el cumpleaños del judaísmo, esta fecha. La palabra, ¿cierto? Shavuot significa en hebreo, ¿cierto? Semanas. Y esta fiesta, esta palabra, ¿cierto? Esta palabra Shavuot, esta fecha tiene un carácter significativo, ya que es una fiesta que une al pueblo de Israel. Es una fiesta que une su historia y su legado. Y el significado de por qué estar unidos. Es decir, ¿cuál fue el momento donde nos unimos tanto? ¿Cuál fue el momento donde nos acordamos, ¿cierto? Vivir de una misma manera en camaradería, en tradición, en mandamientos. Fue esto, ¿cierto? En Shavuot. En ese momento fue cuando decidieron estar unidos, unánimes. La escritura enseña acerca de 4 nombres para esta fiesta de Shavuot. Semanas, ¿cierto? El nombre más común es el que hemos mencionado. Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas. Así se le llama en la escritura porque se deben contar 7 semanas completas. También se le llama en la escritura Yom HaBikurim, el día de las primicias, ya que Shavuot era el día en que se traían al templo
las ofrendas de las primicias de la cosecha de trigo del verano, ¿cierto? Allá están al contrario de nosotros, están al revés, ¿cierto? De las estaciones. Esta fiesta marcaba también el comienzo de la cosecha del trigo, al igual, ¿cierto? Que la anterior, ¿cierto? Fase, ¿cierto? Digamos, desde que parte Pesaj, se inicia, ¿cierto? La cosecha de la cebada, ahí en ese entonces. Digamos, en la primavera ya ha llegado el verano, la del trigo, se celebra ahí como Yom Abikurim, ¿cierto? El día de las primicias, ese Shavuot, del trigo. Por eso se ofrecen, ¿cierto? 2 panes en ese día. También se le llama Shavuot Yom HaKatzir. Katzir significa cosecha, el día de la cosecha, Yom HaKatzir. Según el Talmud y Flavio Josefo, el nombre Atzeret, como el día de la reunión, Atzeret, significa asamblea solemne, ya que esta fiesta era la conclusión también de la temporada de Pesaj y de la cosecha de la primavera, de 7 semanas. Así que también se le suele llamar a esta fecha de la cosecha, Hakatzir, como el día, digamos, del Atzeret, de la reunión, una asamblea solemne. Cuando se culminaba, ¿cierto?, con la cosecha, se reunían, ¿cierto?, al final también para, como un día importante, ¿cierto?, de cambio de estación. Y también a esta festividad se le conoce, dentro de la Biblia, ¿cierto?, en término griego como Pentecostés, que significa el día 50 o el día 50, ya que celebra, ¿cierto?, 50 días desde la fiesta, digamos, de las primicias. Desde el momento de las primicias de la cebada, desde cuando termina, ¿cierto? Perdón, cuando inicia la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto? Después de Pesaj inicia esto. Pasan 50 días y se celebra esta festividad. Por lo tanto, también se le conoce como la fiesta del día 50. Shavuot, ¿cuándo se celebra? ¿En qué tiempo? Shavuot se suele celebrar a finales de la primavera, que sería, ¿cierto?, por allí en estas fechas, digamos entre mayo y junio, en nuestro calendario. Y en el calendario hebreo, ¿cierto?, se celebra el día 6 del mes de Sivan. El 6 de Sivan se celebra Shavuot. Y esto sería, ¿cierto?, al final de la primavera, en nuestro calendario, probablemente entre mayo y junio, ya que hay una cuenta diferente. No siempre cae en la misma fecha. Por lo menos cuando la traducimos, por así decirlo, desde el hebreo al español, a nuestro calendario greco-romano. ¿Dónde se menciona la fiesta de Shavuot en la escritura? Hay 3 pasajes que describen esta observancia de Shavuot, donde aparece, ¿cierto?, en Números 23, 15 al 21, también en Números 28, 26 al 31, y es prácticamente donde se describen las ofrendas que se debían llevar al templo en ese entonces. Perdón, el primero es Levítico, Levítico 23, 15 al 21. Ahí, ¿cierto?, aparece, y en Números 28, 26 al 31. Y ahí aparecen las ofrendas. Y bueno, Levítico hace como un resumen. Y también aparece este texto en Devarim, en Deuteronomio 16, 9 al 12. Y ahí se describen los requisitos para las personas que peregrinaban, ¿cierto?, cada uno de ellos, donde debían ofrecer una ofrenda voluntaria, regocijarse delante del Eterno y recordar que el Señor los había librado, ¿cierto?, de la esclavitud. Deuteronomio 16, 9 al 12. Nosotros hicimos al inicio, ¿cierto?, de este comentario, la lectura de Levítico, que englobaba, ¿cierto?, los pasajes que hemos mencionado, pero no leímos, ¿cierto?, Deuteronomio, donde dice, bueno, recuerda 7 semanas contarás, desde el día que comenzaste a meter la hoz en las mieses contarás 7 semanas, harás una fiesta solemne
Adonai tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, dice. De la abundancia voluntaria de tu mano, dice. De eso darás. Según el Eterno tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Adonai tu Dios te hubiera escogido para poner allí su nombre. Y luego dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás mis estatutos. Se recuerda, por tanto, en esta festividad, ¿cierto?, que el pueblo fue esclavo en Egipto. Un pueblo, ¿cierto?, que hoy día es libre, cosecha, tiene amplitud, ¿cierto?, de bendición en la tierra. Es un pueblo que está muy bendecido. Y dice, darás de lo que esté en tu mano, de lo que el Eterno te haya bendecido, ofrendarás. Pero también dice, acuérdate que te saqué de la tierra de Egipto. No te olvides, acuérdate. O sea, ten temor también de celebrar esto, de ir delante de Él y de también entregar, dice, tu ofrenda, y de recordar así, yendo ante Él, que fuiste en algún momento esclavo y Él te salvó y hoy día Él llena tus manos, ¿cierto?, para que puedas comer delante de Él. Recuerda lo que Él hizo y todo lo que Él te dio a ti. Importancia de esta festividad de Shavuot. Esta fue una de las 3 festividades llamadas Shelosh, ¿cierto?, Regalim, que significa las 3 fiestas de peregrinación, por así decir, la tripleta festiva, las 3 veces que se peregrinaba, literalmente. Y son estas 3 fiestas decretadas por Adonai en la Torá, que son para ascender, ¿cierto?, a Jerusalén, como lo dice la escritura. Durante cierto periodo, las personas, particularmente los hombres, de acuerdo, ¿cierto?, al mandamiento, estaban obligados a presentarse en el templo. Tenían que ir al lugar donde el Eterno tu Dios escogiere, como leímos, ¿cierto?, en Devarim. Y son 3 las fiestas de peregrinación, ¿cierto? Shavuot, pan, ¿cierto?, sin levadura, o Pesaj, ¿cierto? Y finalmente Sukkot. 3 son las festividades de peregrinación donde debían ir al lugar donde el Eterno escogiera, ¿cierto? Shavuot, y como el Shabbat y muchos otros días festivos de la Torá, es una conmemoración sagrada, es decir, es un día de descanso, un día de Shabbat. Por lo tanto, en ese día no se permite ningún trabajo. Es un día que, idealmente, ¿cierto?, se pide sin trabajar. Se tiene que estar libre. Es un día, ¿cierto?, como un Shabbat. Ese día de Shavuot marcaba el comienzo de la cosecha del grano en Israel. Es un momento importante. De hecho, hasta el día de hoy, ¿cierto?, todos tenemos la costumbre, por así decirlo, de ir a la feria, de buscar los frutos, de buscar los granos, de ver cuándo empiezan a salir los alimentos. De esto depende, ¿cierto?, nuestro día a día, nuestra alimentación. De esto, ¿cierto?, depende también, dependía el comercio en aquel entonces. Empezaba, ¿cierto?, a ofrecerse tipo de grano en los pueblos, ¿cierto?, en las ciudades también. Por lo tanto, era una fecha importante. Se conmemoraba ese inicio. También podemos decir que comenzando con las primicias, ¿cierto?, o los primeros granos de cebada, ¿cierto?, que se contaban durante 49 días, llamada la cuenta de la gavilla o la ofrenda del Homer. El día 50 se celebraba la fiesta de Shavuot. Ese periodo, previo, ¿cierto?, a la festividad de Shavuot, se le llama Sefirat HaOmer,
la cuenta del Homer o la cuenta de la gavilla. La gavilla, ¿cierto? Era una medida, digamos, de un manojo, ¿cierto? De cebada. Una medida, como un ramo, ¿cierto? Un ramillete. Así que esto tiene una medida. Y se comenzaba a contar. Es decir, era un día, ¿cierto? En el cual se preparaban también las personas para llegar ante él. Otro punto. Día de Shavuot se conmemora la entrega de la Torá, como hemos estado viendo. Primer punto que mencionar. En los días posteriores, ¿cierto? Al Mashiach, a Yeshua, después, ¿cierto? De que la revuelta de Bar Kokhba terminara, por allí en el año 135, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en ese entonces, en esa revuelta? 50 fortalezas y se dice que 985 aldeas fueron destruidas. Y el número de las muertes de los judíos en aquel entonces fue, se dice, de cerca de 600.000 personas. Es decir, fue una fecha muy, muy difícil. O sea, fue una masacre. En ese entonces, en el año 140, 5 años, ¿cierto? Después de la revuelta, el Sanedrín se reunió en la aldea de Usha, cerca de la ciudad moderna de Haifa, en los días actuales. En Usha. Allí decidieron de alguna forma cambiar el énfasis de la observancia de Shavuot, ya que hasta aquel entonces, ¿cierto? Israel había sido un pueblo que habitaba en la tierra, que vivía de la agricultura, que tenía campos y que podía en parte autosustentarse. Como esto se había destruido, imagínense, prácticamente casi 1000 aldeas o pueblos se habían destruido. Habían saqueado los campos. 50 fortalezas se destruyeron, o sea, fue una masacre. Casi 600.000 judíos murieron. De todo lo que quedó, para mantener la antorcha encendida, ¿cierto? De seguir celebrando esta festividad y seguirla recordando, aún pese a que hayan sido destruidos los pueblos, los campos, etc. El Sanedrín acordó asociarla a un evento histórico en particular para mantenerla viva. Y esto fue, ¿cierto? También cuando los judíos, digamos, dejaron de vivir en la tierra, en los campos, ¿cierto? Morándola sobre todo, se convirtieron en pueblos que vivían en ciudades, urbanos. Por lo tanto, el significado plenamente agrícola de llevar, ¿cierto?, al templo destruido, eh, gavillas de cebada que ya no quedaban en Israel, ¿qué sentido tenía celebrar Shavuot? Se había destruido todo, no había templo. ¿Dónde llevamos todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pierde, por tanto, su significado Shavuot de manera más elemental. Por lo tanto, la tradición judía, como lo hemos visto, ¿cierto? Cuenta que el Eterno ofreció la Torá a las naciones del mundo. Hay un Midrash, ¿cierto?, que cuenta esto. Pero solo una nación aceptó las demandas del Eterno. Y fue este pueblo Israel. Un pueblo pequeño, insignificante. Es decir, el Eterno quería entregar su Torá y nadie la recibió. Salvo Israel. En el día en que ellos dijeron todos juntos unánimes, Naase venishma. Haremos y oiremos y obedeceremos. Todo el pueblo a una, ¿cierto? Aceptó el yugo de la Torá. En ese momento, ¿cierto? Entonces, es algo que los unía a sus antepasados, unía a ellos hasta el día de hoy. Aunque no se pueda celebrar esta fiesta, nos une, ¿cierto?, que está entregada en la Torá. O sea, pierde significado Shavuot. Claro que sí, hay cosas que están ahí que no se pueden cumplir, claro que sí. Pero nos comprometimos
así como nuestros padres, de mantener esto vivo. Por lo tanto, ¿cierto? Em, los rabinos sugirieron en aquel entonces que Shavuot era y fue el día efectivamente donde se entregó la Torá, la ley, ¿cierto?, de Moshe, en el monte Sinai. Y esto aparece, ¿cierto?, tratado en el tratado de Pesajim del Talmud, 68b. Y nosotros lo vimos, ¿cierto?, hace algunos Shabbat. Vimos este estudio de cómo se llega a la cuenta de que en ese día se entregó la Torá, el mismo día de Shavuot. Ahora, esto no se hizo de manera arbitraria, pues aunque nunca en la escritura, nunca de las veces que menciona Shavuot se le asoció con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, se eligió, ¿cierto?, esto porque realmente ocurrió en esos días, en el tercer mes, según lo indica el mismo texto, ¿cierto?, de Shemot. Fue en esos mismos días donde se entregó la Torá. O sea, no está explícito, pero los sabios vieron que estaba implícito. Por lo tanto, decidieron darle mayor énfasis a esto cuando se celebra Shavuot, de hecho, hasta el día de hoy. Por lo tanto, la idea de la entrega de la Torá y el nacimiento, por así decirlo, de la fe de Israel, la fe judía, se popularizó de manera rápida entre el pueblo. Tuvo un efecto rápido, en cadena. Y así, ¿cierto?, se percibe en los textos tempranos, ¿cierto?, del pueblo judío, donde ya se le asociaba a esto y se le daba esa importancia. Pese a que cuando estaba el templo era una fiesta netamente agrícola, sobre todo agrícola. Así Shavuot pasó a ser conocido como un nombre que no hemos mencionado y ahora lo mencionamos. Zman Matan Torratenu. El tiempo de la entrega de nuestra Torah. Zman Matan Torratenu. El tiempo de la entrega de nuestra Torah. Así también pasó a tener ese nombre dentro de la tradición judía. ¿Cómo se celebra Shavuot hoy día, cierto? En las Batei Knesiot, en las sinagogas. ¿Cómo se celebra en medio del pueblo de Israel? Es costumbre que en esas fechas, ¿cierto?, de Shavuot se decoren las sinagogas. ¿Con qué? Con flores, con plantas, arreglos florales, ¿cierto?, en estas fechas de Shavuot. O sea, que sea todo florido. Que no pierdan el fondo el sentido de ser también una festividad de cosecha. Las sinagogas, ¿cierto?, hacen varias cosas. Por ejemplo, hay quienes, ¿cierto?, cambian la cortina, ¿cierto?, del Aarón. eh, por ejemplo, si fuera azul, si fuera roja o fuera negra. En las fechas, ¿cierto?, de Yom Kippur, por ejemplo, se le coloca blanca. Una cortina blanca. Pero los días de Shavuot algunos colocan una cortina verde, simbolizando, por así decirlo, los campos, ¿cierto?, lo agrícola, sobre el Aarón, donde se guardan, ¿cierto?, los libros de la Torá. Algunos también trenzan una corona de ramas y flores para los rollos de la Torá. Es decir, la típica corona, ¿cierto?, que tiene el Sefer Torá, algunos lo hacen también como de la forma de una corona de ramas y de flores. Algunos también adornan así los Sefer Torá. Algunos también tejen un dosel de flores sobre el área donde se lee la Torah, donde se coloca, ¿cierto? También se coloca ahí, por así decirlo, eh, una cobertura, ¿cierto?, tejida, ¿cierto?, de flores. La razón de todo esto, obviamente, es porque Shavuot tiene el énfasis, ¿cierto?, de la cosecha. Y según hay una tradición que dice que en el monte Sinai, ¿cierto?, cuando se entregó la Torá, también el monte estaba cubierto de árboles frondosos, hierba y flores. Dice que cuando se entregó la Torá, ¿cierto?, en el monte Sinai también estaba lleno de vegetación. Por lo tanto, también así se adornan las sinagogas. Las lecturas de Shavuot, ¿cierto?, son lecturas especiales que recuerdan, por ejemplo, los pasajes de Ezequiel 1:1
al 28. ¿Ya? Hay algunas lecturas, ¿cierto?, que se realizan, como decíamos, ¿cierto? Perdón, ahí se estaba apagando el parlante. Y es la visión de Ezequiel sobre la gloria, ¿cierto?, del Eterno. Él ve, ¿cierto?, cómo giran carros, ¿cierto?, en su visión. Él ve una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque nos recuerdan esas fechas, ¿cierto? Y fue cuando el pueblo tuvo la revelación o la epifanía, que se llama la revelación en ese momento, de Dios, ¿cierto? Dios se reveló no solo a Moshe, sino a todo el pueblo. Todo el pueblo dice, Roíme Tacolo, todo el pueblo vieron, dice las voces. O sea, vieron como Dios hablaba. Vieron el sonido, fue palpable para ellos cuando Dios les habló. También hay quienes leen, ¿cierto?, los versos de Habacuc. Versos de Habacuc 2:20 al 3:19, que es la oración de Habacuc. Donde él también, ¿cierto?, hace una alusión de orando, ¿cierto?, implorando al Eterno y hablando sobre él del lugar donde viene su alabanza, su resplandor, su esplendor. También es parte, ¿cierto?, de una visión que él tiene del Eterno, ¿cierto? De cómo él fue su gloria manifestada. Así que, aún pese a la aflicción, pese a los difíciles momentos, termina diciendo, ¿cierto?, este bello pasaje de Habacuc, que es parte de las lecturas de Shavuot, dice: oí y se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y concluye diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Adonai, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea, en el fondo, pese versos, ¿cierto?, que son bellos, que recuerdan realmente también la aflicción de Israel, el que no hay un templo, no hay un lugar donde llevar las ofrendas, nos falta algo para el cumplimiento de la Torá, pero pese a todo, dice: aunque falte todo, me gozaré en él. Así que el hecho de que no haya un templo, no se puedan ofrecer ofrendas, no se pueda hacer algo, no es motivo para decir: no me voy a presentar ante él y voy a estar triste. Al contrario, como dice Habacuc, me gozaré, dice, en él. Me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Me gozaré en él, en Adonai. Él es mi fortaleza, dice Habacuc. Después de que Shavuot también se enfocó, ¿cierto?, también en la entrega de la Torá, surgió también la tradición de leer, ¿cierto?, en los pasajes del Shemot 19 y 20, dentro, ¿cierto?, de la festividad de Shavuot, es decir, la entrega de la Torá, los episodios de la entrega de la Torá. Es costumbre también leer en aquel entonces el libro de Ruth, ¿cierto?, por algunas razones. En primer lugar, la historia de Ruth, ¿cierto?, tuvo lugar durante la cosecha de cebada de la primavera, es decir, durante la cuenta del Homer. Shavuot es la celebración que concluye la temporada, ¿cierto?, de la cosecha de cebada y el inicio también de la cosecha del trigo del verano, donde los eventos, ¿cierto?, del libro de Ruth acontecieron. Ruth, la moabita, abrazó en aquel relato, ¿cierto?, en aquella historia, voluntariamente la fe en Dios, en el Dios de Israel y en su Torah. Y también quiso ser parte del pueblo, es decir, y de hecho lo dice primero: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, se decidió unir
al pueblo que había dicho, haremos y oiremos. En tanto ella entendió, me una al pueblo, también el Dios de ellos será mi Dios. Pero si yo no me uno a su pueblo, ¿de qué manera su Dios será mi Dios? Si todo lo que Dios me pide hacer no lo puedo hacer porque no soy de su pueblo. Ella entendió, si yo soy parte de su pueblo, él es mi Dios, porque Él es el Dios de Israel. Así que ella abrazó, ¿cierto?, la fe en Dios y entendió que había que ser parte de, unánimemente, del cuerpo, ¿cierto?, de Israel. Dado esto, ¿cierto?, muchas sinagogas también realizan incluso las ceremonias, por ejemplo, de Bar Mitzvah. Hay quienes incluso hacen Bar Mitzvah en estas fechas para que los jóvenes, ¿cierto?, los adolescentes puedan empezar sus estudios de acuerdo a la Torá. Como esa es la fecha de la entrega de la Torá y todo, se les compromete a los jóvenes también para que, y se les acerca para que puedan eh, tener un compromiso de vivir conforme a la Torá. Comenzar sus estudios, ¿cierto?, en esa fecha. Vamos por los últimos puntos. ¿Qué se come tradicionalmente en Shavuot? Bueno, una de las comidas más típicas de Shavuot son los lácteos. Lácteos. Los rabinos sugirieron esta práctica de comer lácteos por la entrega de la Torá, un recordatorio de la entrega de la Torá. ¿En qué sentido? Ya que las palabras de la Torá son como la leche y la miel, ¿cierto? Así es. La Torá es, ¿cierto?, como leche y miel. Así, ¿cierto?, la Torá llega a nuestra boca, como si fuera leche y miel. Algo sabroso, nutritivo para nosotros. Y como dijo también Pedro, Pedro dice, ¿cierto?, en su carta, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, Pedro también está comparando la escritura, la Torá, como la leche espiritual y no adulterada. Ahí está la Torá. Para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Le dice a todos los creyentes. Si quieres tomar realmente bebida espiritual, dice, como recién nacido, la leche no adulterada está ahí. La Torá, ¿cierto? Es la Torá. Entre ellos, entre estos alimentos que se suele comer, bueno, pasteles, ¿cierto? Bueno, la misma leche, quesos, ¿cierto? Pasteles de queso, ¿cómo se llaman los? No, no. Los pasteles de que tienen base de queso. Ah, ¿cómo es que se llama? Los cheesecakes. Bueno, pastel de queso. Cheesecakes. Aquí también le llamamos así. Eh, alimentos de queso, ¿cierto? O panqueques enrollados de queso, cosas fritas, ¿cierto? Que contengan lácteos. Em, Se dice también, ¿cierto?, que em, hay un alimento típico de Shavuot que no es tan conocido quizás por estas latitudes, que es como un, un panqueque como de tres puntas. ¿Cómo decirlo? Como una oreja de Amán, pero hecha de queso. Y hay algunos, ¿cierto?, que hablan de eso y se dicen que comemos un alimento que tiene tres esquinas y dice la bendición: bendito eres tú, misericordioso, que dio la ley triple, la ley, los profetas, los escritos, a un pueblo compuesto de tres clases, sacerdotes, levitas e israelitas, a través de un tercer hijo, que era Moshe. Moshe era el tercer hijo, ¿cierto?, nacido de su madre, en el tercer mes de Sivan. Entonces, como que se repite bastante el número 3. Entonces, hay quienes comen este tipo de, como de una, como tipo de argolla, por así decirlo, de queso, recordando esa triple bendición de la Torá. La ley, los profetas, los escritos, ¿cierto? Los sacerdotes, levitas, Israel, el tercer hijo que es Moshe, y bueno, así.
Eso aparece en el Tratado de Shabbat 88a. Otros también cobran en estas fechas los kreplach de queso, que son como empanadas, ¿cierto? De queso. También, ¿cierto? Son comunes en esta fecha. ¿Ya? Es como una albóndiga, es como una masa de queso. No es igual a la empanada típica de acá, pero es similar. También es costumbre, ¿cierto? Y de hecho, precepto, ¿cierto? Que viene de la Torá, que deriva de ahí, que se hornean 2 hogazas de pan para Shavuot, ¿ya? Hay quien que son 2 jalá, por así decirlo, para Shavuot. Se presentan así, representando así los 2 panes mecidos que se ofrecían en el templo. Y también hay quienes los representan con las 2 lujot abanim, las 2 tablas de piedra de la Torá recibida, ¿cierto? En el monte Sinai. Em, claro, hay quienes, ¿cierto? Le hacen algún diseño a esto, le colocan, ¿cierto? Em, las letras, ¿cierto? De los 10 mandamientos, de la 1 a la 10. Y hay quien también lo hace como, le hace un diseño como de escalera, simbolizando los 7, perdón. O sea, la forma entrecruzada que se hace con la jala, con este pan, que lo hacen así, simboliza, por así decirlo, como una. De que cuando se dobla, ¿cierto? Todo esto queda como enrollado, como que se juntan los puntos o las tiras, ¿cierto? Hay quien dice que eso simboliza también los peldaños, como que ascendió Moshe, ¿cierto? Hasta recibir los 10 mandamientos, como una manera de escalarla, ¿ya? Como nosotros también, como creyentes, ¿cierto? De la Torá, del Eterno, también del Mashiach, también entendemos, ¿cierto? Que estos 2 panes pueden significar la unión, ¿cierto? Así como en los profetas se habló de 2 varas, ¿cierto? Que se unían, que era la casa de Israel, la casa de Judá. Nosotros también vemos significado en esto, es decir, como también en el Mesías se unieron en su cuerpo tanto judíos como no judíos, las naciones. Y pudieron todos tenerlo a él como referente. Dios uniendo, ¿cierto? A judíos y no judíos para sí, tomando un pueblo para sí, como dice la escritura. Romanos, en Efesios, ¿cierto? Dice que él ha tomado un pueblo para sí de entre todos estos. Una de las costumbres de ese día, se celebra, se recibe el día y en la noche hay quienes se quedan estudiando toda la noche y discutiendo Torah. Tradicionalmente, ¿cierto? Se estudian los versículos que abren y cierran cada parashá que se lee cada Shabbat. Es decir, se lee como el inicio y el final de cada parashá, de todas las parashot de todo el año, y todo el libro de Ruth también. Y a lo largo de la noche, ¿cierto? Se estudia, se toma café, estos cheesecakes, y bueno, se va ahí estudiando toda la noche. Hay una explicación para esta costumbre, y es la siguiente. El Eterno se manifestó en el monte Sinaí, según se entiende, al mediodía. Y sucedió que los Yehudim estaban, o los israelitas estaban todavía dormidos en ese momento, algunos de ellos. Y Moshe tuvo que ir a sus aposentos, dicen, a despertarlos. Por lo tanto, se presentó, o más que decir mediodía, es como en la mañana, muy de mañana. Por lo tanto, muchos se dice que estaban durmiendo y Moshe tuvo que despertarlos. Por eso se estila a permanecer despierto y no quedarse dormido, ¿cierto? Para estar velando, velando y despiertos cuando llegue la Torá, el novio. Incluso lo podríamos asimilar así. Estar despiertos y velando cuando él venga, cuando llegue, ¿cierto? El novio. O recibir la Torá. Em, Esta práctica se basa, ¿cierto?, en un antiguo relato
que dice que los truenos y relámpagos mantuvieron también despiertos a todos los hijos de Israel mientras Moshe estaba en el monte Sinaí esperando recibir la Torá. Dice que el monte se llenó de truenos y relámpagos. Hay quien dice que muchos de ellos no pudieron ni siquiera dormir porque había un monte que estaba humeando. Alguien puede decir, ¿quién puede dormir en esa situación? ¿Cierto? Esa práctica se le suele llamar Tikkun Leil Shavuot, que sería como el, la noche para perfeccionarse, ¿cierto? Para Shavuot. Una noche para perfeccionarse en Shavuot. Para ir finalizando, y lo hemos mencionado, sabemos que Shavuot es también un cumplimiento profético de la entrega, ¿cierto? Del Ruach HaKodesh, como lo hemos estudiado. Y como aparece en Hechos capítulo 2. De hecho, aparecen ahí 15, o sea, personas de 15 lugares diferentes. 15 lugares diferentes. Y estos, em, estos acontecimientos, ¿cierto? De la promesa, ¿cierto? De que viene la promesa del Espíritu Santo, también nos recuerdan de que Yeshua regresará así como vino y dejó al Consolador, también regresará, ¿cierto? Él mismo. Él dejó, ¿cierto? Por así decirlo, un mayordomo, pero llega el momento donde él tiene que llegar a la casa, a buscar, ¿cierto? A su pueblo. Em, Esto es en sí un resumen, ¿cierto? De todo lo que es Shavuot, todo lo que es la fiesta, para que nos vayamos preparando. Ahí ya no nos quedan tantas semanas. Ya vamos en la mitad prácticamente. Si son 7 semanas completas, ya vamos en la 3,5, acercándonos a la cuarta semana. Así que comunidad, preparémonos, estemos velando, veamos cierto lo que vamos a hacer para aquel entonces y que el Eterno nos apoye, nos ayude para que podamos estar unánimes. Así como el judaísmo celebra el cumpleaños, el judaísmo en aquel entonces cuando se recibió la Torá, también la iglesia celebra cuando se recibió el Espíritu Santo en un lugar. También nosotros tenemos que prepararnos y celebrar, porque realmente las dos cosas no están separadas, sino que están unidas, ¿cierto?, a través del Mesías. Es un día de aniversario, un día de celebración, donde realmente nos podemos encontrar y reencontrar con nuestro propósito, renovando nuestros votos y podemos acercarnos ante el Eterno con una buena conciencia, como nos preparamos a lo largo de esta cuenta del Homer. El Eterno les bendiga a todos. Shavua tuvo una feliz y bendecida semana.